Ok. Qué bendición pues estar otro sábado, ¿verdad? Otro tiempo de vigilia en unidad con ustedes. Gracias al Señor por sus vidas, porque han dispuesto esta noche, han sacrificado su sueño para estar en esta reunión que ha sido de gran bendición. Como la unción del Espíritu Santo y el mover de su presencia. Su presencia ha sido un refrigerio hermoso para cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Hoy vamos a meditar, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios con las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Hoy estamos en la cuarta iglesia. En la cuarta iglesia ya vimos 3 primeras, pero vamos a tomar un minuto para decirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo de tu palabra en tus manos, Señor. Trae sobre nuestra vida sabiduría, Padre, entendimiento, Señor. Padre, que asimilemos tu palabra para nuestra vida, Señor, porque anhelamos de ti. Anhelamos, Señor amado, honrarte. Padre, y la enseñanza que tú das por medio de estas 7 iglesias, Señor, a nuestra vida, Padre, es tremenda, Señor. Que podamos, Señor, asimilar tu palabra, que podamos ser una buena tierra, Padre, que tome esa semilla, Señor, de tu palabra, para que crezca en nosotros, Señor amado, de manera de que dé fruto en nuestra vida, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre en esta hora. Amén y amén. Bueno, vimos 3 iglesias ya. Vimos la iglesia de Éfeso, que es la iglesia sin amor, ¿verdad? Pero una iglesia que había perdido su primer amor. Es una iglesia que estaba trabajando arduamente en el Señor, en la obra de Dios. Estaba trabajando, pero a pesar de que había desarrollado discernimiento, porque dice la palabra que ella había puesto a prueba a muchos que decían ser apóstoles y al final no lo eran. Y dice que ella los había puesto a prueba y algunos había hallado que eran falsos, que eran mentirosos. Esta iglesia había desarrollado discernimiento, había buscado la sabiduría, había buscado todo eso, pero habían olvidado algo. Habían dejado su primer amor. Y esto es un punto bien delicado en nuestra vida porque se puede caer en religiosidad, ¿verdad? Cuando se pierde el primer amor, esa necesidad de buscar a Dios, ese anhelo por seguirlo, ese anhelo, así como dice la tsunamita, atráeme a ti, méteme a tu recámara, ese deseo ardiente que muestra la tsunamita por su amado, ese es el deseo que Dios quiere que nosotros despertemos en nuestra vida y que no nos pase, que el Señor no nos reprenda como lo hizo a Jerusalén por boca del profeta Jeremías en el capítulo 2. Esta palabra es bien tremenda porque estaba viendo cómo el Señor le duele tanto en su corazón. Esta semana estábamos viendo cómo el Señor, dice la palabra de Dios, que el Espíritu nos anhela celosamente. O sea, en pocas palabras, el Espíritu Santo está enamorado de nosotros. Él anhela que nosotros lo hagamos participante de nuestra vida. Él anhela que nosotros lo busquemos. Él anhela que nosotros tomemos tiempo para estar con Él, para hablar con Él. Él anhela enseñarnos, Él anhela consolarnos, Él anhela, ese es un deseo ardiente en Él por nosotros. Y vemos cómo el Señor le dice en el capítulo 2 de Jeremías, le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Mire cómo dice el Señor, me he acordado de ti,
de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Bueno, es un capítulo hermoso, pero vemos aquí cómo le dice el Señor: estoy recordando, me recuerdo cuando tú me amabas, recuerdo cuando tú ibas en pos de mí. Tanto me tenías agradado a mí, que aún dice que los que se acercaban a ti para devorarte o para hacerte daño, de una eran culpables delante de mí, y cuando ellos se metían con Israel, se metían con el celo de Dios. Entonces le dice el Señor: recuerdo ese amor. Y vemos cómo esta iglesia de Éfeso había perdido ese amor que lo anhelaba, ese amor que lo perseguía. Aún recuerdo que la tsunamita le dice al Señor, le dice a su amado: ¿dónde estés al mediodía? Porque yo quiero ir al lugar donde tú estés, porque yo quiero estar contigo. Y el Señor le dice: ¿tú no sabes? Bueno, le dice: sigue a los pastores, le dice, síguelos a ellos y me vas a encontrar. Y viene la tsunamita y le dice: a mí no me interesa andar detrás de los pastores. ¿Qué hago yo con andar detrás de los pastores? Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero experimentar ese reposo donde tú estás, le dice ella. Es un amor ardiente. Qué lindo ese amor. Y viene el Señor y le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído. Recuerda cómo actuabas en tu primer amor, cuando me amabas. ¿Por qué ya no me quieres? Ese es el reclamo que Dios le hace a la iglesia de Éfeso. Le reclama que ya no lo ama como antes, ¿verdad? Es como cuando un matrimonio ha perdido la comunicación y ya solamente viven juntos porque les toca y ya se vuelve aquello costumbre. Eso es lo que había pasado con la iglesia de Éfeso. Se había adaptado a una simple costumbre y había perdido su primer amor. Ya no amaba al Señor como al principio. Y eso el Señor le reclama. Luego también vimos a la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida. A esta iglesia vemos que el Señor no le reclama nada. Simple y sencillamente le dice que tiene que la iglesia Esmirna, va a pasar por sufrimiento, porque Esmirna significa mirra, y mirra es sufrimiento. Entonces le dice: vas a ser probada, vas a ser aún metida en la cárcel, pero le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, cuando el Señor, todas estas iglesias puede representar a grupos de cristianos dentro de la iglesia de Cristo, o puede representar facetas de nuestra vida en nuestra relación con Dios. Puede ser que haya un momento donde nosotros hayamos perdido el primer amor, pero hoy viene el Señor y dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque el Señor siempre nos llama al arrepentimiento. Y vemos cómo en cada uno de estos el Señor da un galardón. A la iglesia de Éfeso y le dice: si tú vuelves al primer amor, que todos necesitamos volver a ese primer amor. Y si no es que usted no haya perdido su primer amor, manténgase en ese primer amor o busque ese primer amor. Tal vez no está amando a Dios como debería, o no ha aprendido a amar a Dios como debería. Entonces pídale al Señor entrar en un amor profundo, un amor que anhele estar con Él, así como el Espíritu Santo nos anhela, que nosotros podamos entrar a ese primer amor, a ese amor que enamora del Señor, y no lo perdamos. ¿Por qué? Porque dice que va a venir sanidad a nuestra vida. Dice que va a venir, Él nos va a dar el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, dice la palabra de Dios, que tiene hojas que son para la salud del pueblo, de las naciones, dice. Entonces hay sanidad cuando nosotros nos mantenemos en el primer amor.
hay sanidad de Dios, hay vida para nosotros e inmortalidad. Vida eterna ya nos dio con la salvación, pero también nos da inmortalidad, nos da salud, nos da sanidad. Amén. Y en la iglesia que era perseguida, la iglesia que estaba pasando tribulación, tal vez también representa nuestra vida, que vamos a ser probados, van a venir tiempos de prueba para nosotros. Pero el Señor nos dice, sé fiel, persevera hasta el fin, mantente firme en lo que crees, mantente firme allí. Le dice, hay muchos que están ahí cerca de ti, está la sinagoga de Satanás. Aunque tú eres pobre, de repente vamos a pasar momentos de pobreza, de momentos de necesidad, porque esta iglesia le dice, tú dices que eres pobre, mas yo te digo que eres rico. Porque a pesar de que nosotros pasemos tiempos de necesidad, tiempos de escasez en nuestra vida, no somos pobres, somos ricos porque lo tenemos a Él. Y pase lo que pase, Él va a estar con nosotros. Y cuando dice que la harina y el aceite no va a faltar, es porque la palabra, esa palabra que representa la harina, de la cual es hecha el pan, esa palabra de aliento nunca va a faltar en nuestra vida. Esa unción del Espíritu, esa fuerza del Señor también va a estar en nosotros. Así es que aunque pasemos pobreza o escasez, somos ricos porque tenemos su palabra y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Señor nos dice, permanece fiel y yo te voy a dar la corona de vida. Y dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no está hablando tanto de la segunda muerte, sino hablando del daño que produce la segunda muerte. Recordemos que la segunda muerte está hablando que es la muerte del Hades. O sea, está hablando del infierno. Y la Biblia dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no van a prevalecer en contra de la iglesia. O sea, no van a sufrir daño. O sea, aunque pases escasez, no vas a sufrir el daño de la segunda muerte. De luego el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo. En algún momento también nosotros podemos ser parte de la iglesia de Pérgamo. Podemos tener todos las condiciones que tenía esta iglesia de Pérgamo. Era una iglesia que se había acomodado. Y le dice al Señor, el Señor viene y le dice a todas las iglesias, yo conozco tus obras. Como les decía, el Señor no es indiferente a lo que nosotros hacemos o a lo que nosotros sufrimos. Yo conozco lo que tú haces. La palabra de Dios dice también que el Señor no se queda con nada. Él va a dar el galardón de acuerdo a nuestras obras. Él recompensa. Así que nada de lo que nosotros hagamos por el Señor va a quedar sin recompensa. Y entonces dice aquí, aunque tú vives cerca del trono de Satanás, allí está, donde está el trono de Satanás, ahí estás tú, le dice. Y le dice que esta iglesia se había acomodado porque había permitido tanto la doctrina de Balaam como la doctrina de los Nicolaitas. Y eran dos doctrinas tremendas que hacían desviar al pueblo. Dos doctrinas tremendas que hacían que la iglesia se acomodara y no buscara al Señor. Pero el Señor le dice, también la llama al arrepentimiento. Pueden haber tiempos en nuestra vida donde nosotros nos acomodamos. Tal vez le damos más valor a un trabajo porque estamos viendo que tenemos escasez, entonces decimos, ay, no, voy a buscar un trabajo, voy a dedicarme a mi trabajo. No es que sea malo, porque a veces hay necesidad de trabajar, pero cuando hay cosas que le quitan el lugar a Dios en nuestra vida, esas cosas permiten que nosotros nos vayamos acomodando. Recordemos que la doctrina de Balaam era una doctrina prácticamente que buscaba su propia conveniencia, porque era lo que hacía este profeta que se convirtió en adivino, al final se convirtió en adivino. Este hombre estaba buscando remuneración, lo que a él le convenía. Entonces, cuando nosotros buscamos lo que a nosotros nos conviene y eso nos aparta del propósito de Dios, es peligroso porque nos acomoda.
Y entonces nos volvemos cristianos fríos, donde ya no se mueve el fuego del Espíritu, donde ya no hay deseo de buscar la palabra de Dios, donde no hay anhelo de buscarlo en oración. Pero el Señor le dice arrepiéntete. Siempre el Señor está llamando al arrepentimiento porque Él es un Dios amoroso. Y Él dice que no se goza con que ni siquiera cuando el impío muere, Él no se goza con la muerte del impío. Así es que Él viene y dice, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y cuando dice, y al que venciere, todos podemos pasar esto y no es una cosa para condenar completamente, sino es parte del proceso. Pero el Señor dice, levántate, ven al arrepentimiento, porque si tú vences, te daré de comer el maná escondido. El maná escondido, la palabra de Dios que es Cristo, es el maná escondido, porque hay en la Biblia hay maná. Hablan del maná, el maná que duraba un día, ¿se recuerdan? Había otro maná que caía el viernes y que duraba 2 días para el sábado. Y había el maná escondido, el que estaba dentro del arca del pacto. Ese maná perduraba para siempre. Ese maná no se corrompía ni se echaba a perder. Entonces el Señor está hablando de que si nosotros vencemos, hay galardones. O sea, como que cada iglesia de Apocalipsis pueden ser facetas en nuestra vida, pero el Señor dice, vence, sé fiel, vence, arrepiéntete y vencerás y te voy a dar esto, te voy a dar un galardón. Hay un galardón para cada proceso que nosotros vencemos. Recordemos que si nosotros vencemos por ejemplo, vencemos lo del primer amor y nos arrepentimos y volvemos al primer amor, somos vencedores. Si pasamos pruebas y nos mantenemos fiel hasta la muerte, somos vencedores. Y si pasamos el acomodamiento, porque son etapas en nuestra vida, viene el acomodamiento y hay que estar pendiente de eso. Entonces, si nosotros vencemos, también nos volvemos vencedores. Y aquí, así en cada iglesia, hasta que nosotros seamos, dice la palabra de Dios, en Cristo, más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, cada una de esta iglesia puede ser una faceta en nuestra vida. Puede ser que no pasemos por esta faceta, pero es importante que nosotros nos identifiquemos y siempre estemos escudriñando nuestra vida para reconocer si no caemos en las deficiencias que tenía cada una de estas iglesias. Pues ahora vamos a ver la iglesia corrupta, que es la iglesia de Tiatira. Así dice acá en mi Biblia, la iglesia corrupta. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El Señor viene, siempre se presenta de acuerdo a la instrucción que va a dar. Él se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. O sea, como el Dios, el Hijo de Dios, que ve todo lo que hacemos y con la mirada suya puede ser fulminante para nosotros si no nos arrepentimos. O sea, esa mirada de Él nos hace, es como que si nos pasara un escáner a nosotros. A Él reconoce lo que pensamos, Él reconoce lo que sentimos, Él reconoce cada cosa de nuestra vida. Y le dice, una mirada mía es suficiente para traspasarte y saber quién eres tú y lo que estás pensando. Y dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Dice es un material, bronce bruñido, dice que es un material, 4 partes de oro y 1 de plata. Y su color dice que es como rojizo. Entonces por eso le llaman como bronce bruñido ese color. Y eso está hablando de que dice él que va a venir. Si esta iglesia no se arrepiente, dice que él va a venir y va a, aquí dice,
va a dar a cada uno según sus obras. Dice, Él escudriña la mente y el corazón y os dará a cada uno según sus obras, ¿verdad? Él va a venir con pie firme a establecer y a escudriñar nuestra vida. Dice, yo conozco tus obras. Otra vez a esta iglesia le dice, yo conozco tus obras. Le dice, y amor dice, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Miren, esta iglesia había abundado en obras de amor, obras de caridad y de fe. O sea, esta iglesia estaba mostrando lo que habla Santiago, que dice que la fe tiene que ir unida con las obras, ¿verdad? Esta iglesia estaba mostrando su fe por sus obras, ¿verdad? Estaba acompañando el amor que ellas decían con la fe. O sea, estaban obrando en fe. Ellos se habían dedicado a hacer tantas buenas obras, a ayudar al necesitado, porque esta palabra amor aquí habla de un amor desinteresado, un amor ágape, un amor de caridad, un amor que tiene benevolencia, un amor, incluso dice, amar en sentido social o moral. O sea, esta iglesia se había dedicado a ayudar al pobre, ayudar al huérfano, a la viuda. Esta iglesia se había abocado a hacer esas buenas obras, esas obras que nacían del amor que Dios había puesto en ellos y de la fe que ellos tenían. Entonces, la palabra de Dios dice aquí, dice que Él le dice, yo conozco que has hecho obras por la fe que tienes, por el amor, y tienes un espíritu de servicio, tienes fidelidad, dice, tienes convicción en lo que haces, convicción. Esta palabra fe aquí, más que fidelidad, está hablando de convicción en lo que haces. O sea, ellos sabían que Dios había hecho una obra poderosa en ellos, y entonces ellos tenían esa convicción, y por esa convicción ellos estaban obrando en favor de los demás. E incluso le dice, tu paciencia, has tenido paciencia, has tenido paciencia, has tenido paciencia en el aspecto de cuidar a los demás, de tener esa misericordia por los demás. Y es que el Señor nos llama, aún en Gálatas capítulo 5 verso 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en amor. ¿Ve? Esta fe, el Señor nos llama, ¿verdad? El apóstol Pablo llamaba a los Gálatas a que manifestáramos la fe en amor. No importaba, o sea, yo no puedo discutir si tengo circuncisión o no tengo circuncisión, pero lo que más vale, dice, no es si soy circuncidado o no era circuncidado, sino quiero ver la fe que obra en el amor, ¿verdad? Entonces también Romanos 2, capítulo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vamos a ver cómo es que el Señor dice que Él va a pagar conforme a las obras, recordando, uniéndonos a este verso de Romanos, que dice que Él pagará conforme a sus obras a cada uno. Vida eterna a los que han perseverado en bien hacer. Y es que es importante que nosotros hagamos el bien. La palabra de Dios dice que aún perseveremos en hacer el bien a otros, y más a los de la familia de Dios, o sea, a nuestros hermanos en la fe. Dice que a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, vemos que esta iglesia estaba trabajando en actos de justicia. Esta iglesia estaba trabajando en actos de amor, ¿verdad? Y el Señor le celebra eso. Eso es bueno, le dice el Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Esta palabra dice que esta mujer que el Señor aquí lo habla, que es Jezabel, es una mujer que habla, es una mujer simbólica para la iglesia de Tiatira. Lo que es, es simbólica para la iglesia de Tiatira, pero la Jezabel histórica que estuvo en el tiempo de Israel era también una influencia de desvío y de pecado y de contaminación para Acab, su marido. Y no solo para Acab, el rey de Israel, sino que también para todo Israel, para las 10 tribus de Israel. Esta mujer llevó al pueblo de Israel a una idolatría tremenda. Y desvió al pueblo de tal manera en pos de Baal, ¿verdad? Que el Señor viene y dice que esta fuerza jezabélica, esta potestad jezabélica estaba siendo ejercida sobre la iglesia de Tiatira. No es que existía una mujer específica, aunque muchos dicen que puede que hubiera una mujer que profetizaba, aunque no se llamaba Jezabel, sino que la influencia del espíritu jezabélico estaba sobre ella, posiblemente porque dice que esta mujer profetizaba. Aunque puede hacerse referencia a una mujer, también puede hacerse referencia al ministerio profético que se estaba manifestando en esta iglesia de Tiatira. Esta iglesia, esta administración profética que estaba siendo ejercida sobre Tiatira estaba desviando a los ministros. Porque esta palabra que dice aquí, que enseñe y seduzca, esta palabra seduzca no necesariamente está hablando de una manera sexual. Porque muchas veces se habla que el espíritu jezabélico desvía a los líderes de una manera sexual. Lo incluye, sí, pero no solamente eso. Esta palabra de seducir habla de engañar. Es la misma palabra para engañar o para desviar. Así es que no necesariamente el engaño puede ser para una inclinación sexual, sino que esta dice que los engañaba para que los siervos fornicaran. Y esa fornicación hablaba de que ellos se desviaban en pos de otras cosas. Y eso lo podemos ver mucho en la iglesia de hoy. Aún ministerios proféticos vemos que van detrás fornican contra Dios porque se desvían en pos del dinero. Tal vez hay profetas que si cuánto le ofrecen, así voy a profetizar. Si me dan viaje en primera clase, o anhelan la fama, profetas que anhelan la fama, o líderes que anhelen la fama, pastores, tal vez cantantes que anhelen la fama. Esa es la desviación de la influencia jezabélica. Esa es la desviación, que ya no se mueven por el amor a Dios, por ese amor a Dios, sino que se mueven por el renombre, tal vez por el dinero, tal vez se mueven por la fama, ¿verdad? Entonces ya hay un desvío, todo aquello que se desvía en dirección opuesta al Señor, eso se llama fornicación. El Señor le hablaba al pueblo de Israel que era una fornicaria, y también le habla que era una adúltera por dos cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia, el Israel de Dios estaba comprometida con Cristo, con el Señor. Y vemos que en la tradición judía, cuando una joven estaba comprometida con alguien, con un joven, era prácticamente casi un matrimonio. Entonces, por eso se le llamaba fornicación, porque aún no habían completado ese último punto del casamiento. Pero también se le llamaba adulterio porque era un compromiso tan fuerte como un matrimonio. Entonces, por eso es que la palabra fornicar y adulterar viene siendo casi lo mismo cuando el Señor le habla a su pueblo, porque a su pueblo le habla que fornica y que ha adulterado también. Pero es por eso, porque la iglesia está comprometida. Ahora nosotros como iglesia somos la novia del Cordero.
Si nosotros nos desviamos, fornicamos contra Dios, contra el Señor, porque nosotros estamos comprometidos con el Señor. Nosotros vamos a casarnos, aunque no estamos casados con el Señor, porque todavía no se han dado las bodas del Cordero, nosotros ya le pertenecemos. Entonces también por eso aplica la palabra adulterar. También cuando el Señor habla que adulteramos, también es eso, porque el Señor ya nos hace suyas. O sea, nosotros somos la iglesia y somos su iglesia, somos su amada. Entonces, cuando nosotros nos desviamos, es como que adulteráramos contra él. ¿Por qué? Le estamos volviendo la espalda porque ya tenemos un compromiso para matrimonio con él. Entonces, esta mujer prácticamente es una influencia satánica que desvía, o sea, y enseña. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas doctrinas ahora. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad es una de ellas. Otras doctrinas que están desviadas completamente. Y el problema es que enseñan a otros a seguir esas doctrinas. Y entonces, en lo que enseñan a otros, los desvían. Y entonces, esa es la influencia jezabélica. Dice... desvía a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cómo vemos cómo se ha metido la influencia idolátrica a las iglesias. Cómo vemos también cómo pueblo de Dios hace que los ministros, porque el mismo pueblo eleva a los ministros, eleva a los siervos de Dios, a los cantantes, a los que alaban a Dios, a los salmistas, los elevan de tal forma que vienen siendo las acciones o el ministerio que ellos tienen vienen siendo cosas sacrificadas a los ídolos, porque ya no están honrando a Dios en lo que hacen, ni el pueblo que va detrás de cantantes o de líderes o de profetas, ni los profetas, ni los líderes, ni los cantantes que están haciendo esto. Entonces hay una desviación tremenda que está en la iglesia. Y el problema de la iglesia de Tiatira es que estaba enfocada en hacer buenas obras, en obrar en amor, en obrar, en ayudar y todo esto, que había descuidado ¿cómo se dice eso? La santidad al Señor. Había descuidado esta santidad y había permitido esta contaminación dentro de la iglesia. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es tremendo ver siervos de Dios o pueblo de Dios que está en medio de este pecado y no se arrepiente. Ahí está desviado de la sana doctrina, está yendo detrás de fama, está yendo detrás del dinero, está yendo detrás de lujos, del tener, del vivir bien, de no sufrir, ¿verdad? Como está la doctrina esa de que no tiene que sufrir. Por ejemplo, aquí pare de sufrir, aunque esa es una secta, ¿verdad? Pero también dentro de la iglesia hay una doctrina que dice, mire, usted si sufre es porque está mal con Dios. Si usted está bien con Dios, usted no va a sufrir. Eso es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Además, el fuego de la prueba que viene a nuestra vida es importante porque la prueba, el fuego quema la hojarasca, quema todo lo que es vacío en nuestra vida. Entonces es importante y por eso es que tenemos que bendecir a Dios en medio de la prueba. Aún, hermanos, la palabra Tiatira significa aroma de aflicción. Eso nos habla de que cuando nosotros somos metidos en aflicción, y salimos aprobados, sube al Señor un aroma agradable delante de Dios. Así es que no tenemos que menospreciar la aflicción, no tenemos que ¿cómo se llama? Afligirnos tanto, aunque uno se aflige, ¿verdad? Porque es aflicción lo que pasa, pero tenemos que reconocer que de esa aflicción tiene que salir un aroma al Señor.
¿verdad? Así como el nardo es una flor que tiene que ser machacada para que salga aroma. Hay flores que no necesitan ser machacadas, usted solo las pone, las huele y qué rico huelen. Pero flores como la flor de nardo tiene que ser machacada y la palabra de Dios dice que el perfume de nardo era el perfume más caro. Y entonces, ¿por qué? Porque esa flor era machacada. Esa flor sufría para sacar aroma. Entonces hay bendición en la aflicción. Que nosotros cuando pasemos aflicción, que cuando nosotros pasemos tribulación, nuestra vida emane al Señor adoración, un aroma agradable a Dios, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que esta mujer se había vuelto indulgente, ¿verdad? Había tomado la fornicación como cosa ligera, como que, no, tal vez no es tanto, no es tan pecado. Ustedes miren, solo es algo pequeño. Esas cosas que vienen a nuestra vida cuando menospreciamos el pecado en cosas pequeñas y dejamos pasar el pecado. Somos indulgentes con el pecado, con la lujuria, por ejemplo, con practicar la idolatría. Incluso habla también de la lujuria y indebida en cualquier tipo sexual, porque muchas veces, mire, con tal de que usted no le sea infiel a su mujer o a su esposo, puede ver pornografía, por ejemplo, ¿verdad? La pornografía pues no le hace mal a nadie, solo ahí está, pero es algo ligero, ¿verdad? Mejor vea pornografía y no le vaya a pagar mal a su esposo. No, esas cositas pequeñas, la palabra de Dios, y hemos hablado que la palabra de Dios dice que las pequeñas zorras, esas cositas pequeñas que nosotros las tomamos como cosa liviana, vienen a socavar nuestra vida desde la raíz y nos hacen caer. Entonces es muy, muy delicado porque eso es lo que hace la fornicación. Es una indulgencia al pecado, a la inmundicia, a la idolatría. Entonces no tenemos que nosotros permitir la indulgencia. Muchas veces por no querer sufrir, permitimos ciertas cosas en nosotros. Porque nosotros no queremos pasar pruebas, permitimos ciertas cosas. A veces, por ejemplo, nos ofrecen un trabajo y parece de lo más bonito y no le pedimos permiso al Señor no le decimos al Señor, Señor, ¿tú qué opinas de esto? ¿Esto es tu voluntad que yo acepte este trabajo? Muchas veces, como lo miramos tan bonito, ni siquiera le preguntamos al Señor y nos vamos, porque este trabajo nos va a sacar de deudas, este trabajo va a traer bienestar a nuestra vida. Y entonces, pero resulta que ese trabajo, aunque pinta muy bonito, por detrás hay algo, porque no todo lo que brilla es oro. Y entonces nosotros, mire, le vamos a pagar tanto, va a tener un sueldo tanto, pero solamente a usted va a tener que mentirle a los acreedores, ¿verdad? Sacar una factura que no fue facturada, conseguir facturitas para bajarle el impuesto, va a tener que decir unas poquitas mentiritas blancas, pero son para el bien de la empresa, ¿verdad? Entonces, esas cosas que nos parecen pequeñas, que empezamos a ser indulgentes con esas cosas, eso trae corrupción a nuestra vida. Corrompen nuestra vida. Aún esas cosas pequeñas tenemos que tener cuidado. Aún eso es un espíritu jezabélico. Ese trabajo que parece muy bueno trae un espíritu jezabélico porque lo va a desviar, la va a desviar del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle en todo la guianza al Espíritu Santo. Espíritu Santo, esto es de ti, viene de ti, tú confírmame que sea tu voluntad este trabajo. Por decir un ejemplo, también puede ser en muchas cosas, en la elección de matrimonio, del esposo, de la esposa, en elección de la carrera, de la universidad, en tantas cosas donde nosotros tenemos que siempre darle la prioridad al Espíritu Santo. Proverbios dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará
tus veredas. Amén. Entonces, esto es el espíritu jezabélico. Desvía a los siervos y a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Todos somos siervos de Dios, así es que es importante eso. Dice la palabra, estaba leyendo un diccionario que la iglesia de Tiatira es como la antítesis de la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Pero su primer amor, estaba haciendo obras, ¿verdad? Obras. Y ¿cómo se llama? En esta dice que había mucho celo por Dios, pero poco amor, ¿verdad? Había celo por las cosas, la iglesia de Éfeso, pero había poco amor. Y Tiatira, en esa actividad de fe y amor, pero era insuficiente su celo por la pureza y por la santidad de Dios, ¿verdad? Mucho su amor, mucho su fe, pero mucho celo, muy poco celo con las cosas santas. No había una disciplina piadosa y el error se había metido. Ellos habían participado de ese error en sus vidas por ser negligentes, por ser, ¿cómo se llama esto? Tolerantes al pecado, aún a las zorras pequeñas. Y dice, y le he dado tiempo, pero no se quiere arrepentir. El peor pecado de la iglesia o de cualquier hijo de Dios es no querer arrepentirse. Porque el perdón está disponible, pero el perdón está disponible para los que se arrepienten. Pero si alguien no pide perdón, es imposible que reciba el perdón de Dios en su vida. Así es que el arrepentimiento es lo más importante en nuestra vida. Siempre que estemos examinando nuestra vida y nos arrepintamos, porque el Señor es misericordioso. Recordemos que aún el reino de Dios, cuando Jesús vino, el primer mensaje que Jesús dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Hechos dice, así que arrepentíos y convertíos. Esto fue en el sermón de Pedro. Dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Tiene que haber un arrepentimiento y un cambio de dirección para que sean borrados nuestros pecados. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero vea cómo dice aquí el verso 22 de Apocalipsis. He aquí yo la arrojo en cama. Esto es para la mujer, para el pecado. Esto significa, como le dice, yo te arrojo en cama. Y esto es bien delicado porque si no hay arrepentimiento, el mismo símbolo del pecado de esta mujer, una cama, pues obviamente es el símbolo donde se fornica o se adultera, ¿verdad? Una cama. Entonces, por ahí dice, yo te tiraré en cama, donde la raíz de tu pecado, donde tú hacías tu pecado, ahí mismo vendrá tu castigo y allí te vas a quedar. Yo te tiraré en la cama. O sea, es bien peligroso porque cuando nosotros permitimos la corrupción en nuestra vida de esta manera, puede venir algo tremendo a nuestra vida. Es un castigo de Dios para nosotros. Y dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, con los que con ella permiten o con los que no solo... puede ser que con los que han sido partícipes del pecado o con los que se han hecho de la vista gorda con este pecado. Porque hay muchos que se hacen de la vista gorda. Hay muchos líderes que por no perder miembros en su iglesia, por ejemplo, no hablan con la verdad, no exhortan, no confrontan a los hermanos y decirle, mira hermano, usted está en pecado, usted está permitiendo esto y esto no está bien. Tanto el que participa de la contaminación como el que ve y se hace de la vista gorda, viene juicio. Mire esto, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteraron, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, está hablando de los que practicaron la fornicación o adulteraron
como los que permitieron el pecado en esto y no estorbaron el pecado. Por eso es importante que nosotros clamemos al Señor misericordia y en nuestra casa estorbemos el pecado. Oremos al Señor para que en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra propia vida el pecado sea estorbado. Señor, no permitas el pecado, desecha el pecado, aléjalos del pecado, porque nosotros no podemos permitir el pecado. De verdad, no podemos asolapar el pecado en nuestra vida, en nuestra casa. No podemos darle un valor diminuto al pecado o una importancia menos de la que tiene la contaminación del pecado. Entonces, tribulación para aquellos que han permitido su pecado o han participado con ella. Y miren esto, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Esto es bien tremendo porque dice que a sus hijos heriré de muerte. Y es que lo que produce, o sea, cuando habla de hijos, está hablando de lo que produce el pecado de la contaminación jezabélica. O sea, todo lo que produce, lo que hace. Los hijos, dice que van a ser heridos de muerte. O sea, todo lo que produce esta contaminación es muerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, dice. Y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña. Acordemos que cuando habla de muerte está hablando de separación. O sea, el producto. Cuando habla de hijos está hablando del producto, de lo que resulta del pecado de esta contaminación jezabélica, es muerte, es separación de Dios. La corrupción del pecado produce muerte en nosotros. Dice, y sabrán todos que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y cuando aquí habla la mente, fíjense que es interesante que esta palabra mente habla de riñones. También es aplicable a la palabra riñones. ¿Por qué? Porque los riñones en nuestro cuerpo son los que limpian la sangre. Son los prácticamente, ¿cómo se dice? Los que descontaminan tal vez, que sacan toda la basura del cuerpo. Los riñones purifican la sangre, purifican nuestro cuerpo. Entonces, por eso habla de que la mente, lo que está en nuestra mente, el Señor viene y purifica nuestra mente y nuestro corazón porque Él la escudriña. ¿Verdad? Dice, y le daré a cada uno según sus obras. Recordemos lo que dijo el Señor al respecto de esto, que cada uno va a recibir conforme a sus obras. ¿Verdad? Isaías 57:3 habla de esto, dice, mas vosotros llegaos aquí, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Y ahí sigue hablando sobre la condenación y el dolor y el sufrimiento que iba a venir a la descendencia de la adúltera y de la hechicera. Pero a vosotros, dice, los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, los que no tienen esa doctrina ¿se dan cuenta que es una doctrina de esta Jezabel? La doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, esta doctrina las llevaba a conocer las profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás los mete una vez que uno permite contaminación. No que voy a chatear con X o con Y si solamente es mi amigo. Permite, mire, llega un momento donde el pecado entra tan suave y cuando uno se da cuenta, está en una profundidad y en un pozo tremendo. Eso es lo que hace el pecado. Cuando uno se da cuenta, está en las profundidades. Cuando uno acepta esa doctrina liviana, ese evangelio light,
¿verdad? Como algunos jóvenes dicen, ok, mira, ¿sabes qué? Vamos a estar en el servicio hoy y en la tarde, pues, ¿sabes qué? Podemos ir a una discoteca a tomar algo, no sé, vamos a juntarnos con un grupo de amigos que tal vez no son cristianos, pero ahí estamos riéndonos de chistes vulgares. Y uno dice, ellos son los que están haciendo los chistes, yo solo estoy aquí. Ojo, porque todo eso es contaminación. Recordemos lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, nunca estuvo con amigos que lo contaminaran. Y es que todo eso viene y cuando uno se da cuenta, ya ha caído en las profundidades, ya después no solo escucha los chistes, ya después se ríe de los chistes vulgares y después de eso, primero los escucha, luego ya se ríe y después termina contando chistes vulgares y aún peor, ya se ha metido en profundidades, en pozos que el diablo produce y dice, pero a los que no han sido participantes de esta doctrina, ni han conocido las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga más. O sea, no les va a traer a ellos ningún tipo de castigo porque ellos no han participado. Pero lo que tenéis, dice, retenedlo hasta que yo venga. O sea, sigue obrando en fe, sigue obrando, reteniendo tu amor y no contaminándote con la hechicera, con la Jezabel. Sigue obrando, porque esto le dice que retengan lo que tienen a los que no han sido contaminados por esta doctrina. Dice, retén lo que tienes hasta que yo venga. El Señor nos pide que nosotros perseveremos en la sana doctrina, en eso que hemos recibido de Dios, retengamos la unción del Espíritu Santo, retengamos el amar a Dios, retengamos la santidad, retengamos la pureza, debemos retener el amor a Dios, retener la fe a Dios y esa unción que Dios nos ha dado, que nosotros seamos capaces de heredarla a nuestros hijos, ¿verdad? A los nuestros. Dice, y al que venciere, miren, para terminar ya con esto, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y cuando hablamos de las obras, guardar en mis obras, está hablando de las obras de Cristo, de esas obras que el Señor de antemano preparó para que anduviéramos en ella. O sea, esas obras que nos empujan a cumplir el propósito de Dios para nosotros. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, nosotros tenemos que buscar el propósito de Dios para nosotros y buscar y encaminar esas obras. Dice, al que venciere, al que no se deja contaminar de la Jezabel, aunque lo tilden de cuadrado, aunque lo tilden de santurrón, no se contamina. Prefiero que me tilden de santurrón, pero yo no voy a participar de esto. Yo no voy a participar del pecado, yo no voy a participar de la contaminación, no me importa lo que piensen de mí, pero yo quiero agradar al que me llamó, al que ya preparó obras para mí, al que hizo un propósito para mí desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor dice que le va a dar autoridad sobre las naciones. Y es que recordemos que a los más que vencedores van a venir con el Señor a gobernar, pero son a los más que vencedores, a los que venzan todas estas pruebas de las 7 iglesias. Esos van a ser vencedores y mucho más que vencedores. Y esos van a ser parte de la iglesia de Cristo. Todos los vencedores, los más que vencedores, el Señor va a dar autoridad sobre las naciones. Y esto no necesariamente tiene que ver con el tiempo de hoy. No se trata de que como yo he sido fiel y no me he contaminado, me voy a meter a la política porque Dios me va a dar la autoridad para gobernar en naciones. No.
No se trata de eso. Se trata de que un día, así como el Señor, el Padre, le ha dado el gobernar, nosotros vamos a estar juntamente con Él. Porque dice el 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces está hablando de un gobierno juntamente con Jesús. Entonces, esto me dice que es un gobierno que se le va a dar a la novia del Cordero. Entonces, qué lindo, porque cuando nosotros no permitimos la doctrina de Jezabel en nuestra vida, esa doctrina de la contaminación que nos lleva al pecado, que nos lleva a desviarnos del Señor, que nos lleva en pos de otras cosas, nos lleva a otros caminos. Si nosotros no nos contaminamos, somos candidatos para ser parte de la novia del Cordero, a la cual el Señor le va a dar autoridad. Y le daré, dice, la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor por esta palabra. La verdad que necesitamos nosotros reforzar la santidad en nuestra vida. Es que el espíritu de santidad tenemos que pedirlo al Espíritu Santo, que venga ese espíritu de santidad y que nos mueva a ese deseo de honrar a Dios, de la limpieza. Después de que terminemos la enseñanza de las 7 iglesias, si seguimos en esto de las vigilias, vamos a estudiar las 7 columnas de la sabiduría. Y vamos a ver que una de las columnas de la sabiduría es la pureza. Entonces tenemos que trabajar esa pureza en nosotros. Pureza de mente, pureza de corazón, pureza de espíritu, pureza de ojos, pureza de boca, pureza de oídos, pureza de manos y pureza de pies. Involucra muchas cosas, pureza de pensamiento, muchas cosas involucra esto. Así es que nosotros tenemos que anhelar la pureza y anhelar la santidad que Dios tiene para nosotros. Y la verdad es que hay galardones, hermanos, hay galardones hermosos para quienes nos mantenemos o deseamos mantenernos agradando a Dios, que nuestra mira es agradar a Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? Como dice el Señor, las cosas viejas pasaron, aquí todo está siendo hecho nuevo. Usted no permita que el enemigo traiga acusación a su vida. ¿Cómo voy yo a vivir en santidad si hice esto o aquello? La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron. Hoy es el día. Si hoy usted determina la santidad, hoy, de hoy en adelante cuenta para el Señor. De hoy para atrás no cuenta, es de hoy en adelante. Hay una disposición en nosotros por buscar de Dios y el Señor respalda eso. Si usted dice, yo hoy, de hoy en adelante, yo voy a buscar la pureza, voy a buscar la santidad, no voy a permitir la contaminación en mi vida, voy a estar bien lista y pedirle al Señor discernimiento para no permitir esas pequeñas zorras en mi vida, esas cosas que son un espíritu jezabélico que viene a desviarme a mí. No, si yo voy a pedirle al Señor ese discernimiento para honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.